Dicen que ciertas decisiones, por más simples que parezcan en el momento en que se toman, pueden cambiar para siempre el rumbo de una vida. Así fue, más o menos, con Isabela. Era una joven profesora de 26 años, de voz tranquila y gestos discretos, que en esa época daba clases en una escuela pública en la zona norte de Río de Janeiro. No era de esas personas que llaman la atención al entrar en un lugar, pero quien la observaba con un poco más de atención notaba que había en ella un brillo especial cuando hablaba de educación, una pasión genuina por lo que hacía. Hija de doña Lourdes, una costurera de manos curtidas, y de don Antonio, portero de un edificio antiguo en el centro de la ciudad, Isabela había crecido en un entorno sencillo, donde el dinero era contado, pero el afecto y los pequeños gestos de fe abundaban. La fe, de hecho, siempre estuvo presente en su vida, no de forma ostentosa, sino en las oraciones susurradas antes de dormir, en el agradecimiento por las pequeñas bendiciones diarias, en la Biblia gastada que siempre quedaba abierta en la sala. Ese año, sin embargo, las cosas no iban bien. El salario de profesora apenas cubría los gastos básicos del pequeño apartamento de 2 habitaciones que alquilaba sola. Las cuentas se acumulaban sobre la mesita del salón, junto a los cuadernos y exámenes por corregir. Para colmo, la escuela donde trabajaba enfrentaba la falta de recursos, aulas llenas y una gran carga emocional por parte de los alumnos. Aún así, Isabela se aferraba a su rutina con una fuerza que ni ella misma sabía de dónde provenía. Se levantaba antes del amanecer, tomaba 2 autobuses para llegar a la escuela y durante los recreos preparaba actividades creativas para motivar a los alumnos. Era lo que amaba hacer, y por más difícil que fuera, no dejaba de creer que Dios estaba con ella, aunque muchos días sus oraciones fueran más un grito desesperado pidiendo fuerzas que una expresión de fe tranquila. Y fue precisamente en una de esas calurosas mañanas de noviembre que todo ocurrió. Un día que parecía igual a los demás, pero que dejaría marcas profundas en el alma de Isabela, huellas que llevaría consigo por el resto de su vida. Era un jueves cualquiera, de esos en los que el calor parece elevarse del asfalto y pegarse en la piel. Isabela se despertó con un leve dolor de cabeza, que atribuyó de inmediato al cansancio acumulado. La noche anterior se había quedado despierta hasta tarde, preparando un nuevo proyecto para incentivar la lectura entre los alumnos de 5º grado, un esfuerzo personal para reavivar en los niños el interés por los libros, ya que muchos apenas tenían acceso a las historias en casa. Aunque exhausta, se levantó como siempre, preparó un café negro bien cargado, se puso sus jeans gastados y una blusa de algodón azul, su uniforme no oficial de todos los días, y salió de casa a las 6 de la mañana. Tomó el autobús 497, que ya venía lleno. Durante el trayecto, su cuerpo se sentía pesado, y las voces a su alrededor sonaban apagadas, como si estuvieran en otra frecuencia. Intentó distraerse leyendo el libro que llevaba en la bolsa, pero curiosamente, sus ojos siempre se desviaban hacia un señor que se había sentado a su lado. Era un hombre de piel morena curtida por el sol, con cabello blanco muy fino, casi plateado, y vestía una camisa azul desteñida que parecía tener muchas historias. No dijo una palabra, ni miró directamente a Isabela, pero había algo en su presencia que la inquietaba, no de miedo, sino como si un hilo invisible la conectara con él de alguna manera. Durante todo el trayecto,
Mientras las calles de la ciudad desfilaban por la ventana empañada, sentía una necesidad extraña de observarlo, como si en cualquier momento fuera a suceder algo. Intentaba apartar el pensamiento, volvía al libro, pero era inútil. Llegó a la escuela con esa impresión pegada en la mente. Las primeras clases de la mañana transcurrieron como de costumbre. El calor insoportable, ventiladores antiguos que hacían más ruido que otra cosa, alumnos inquietos, algunos desmotivados, otros con una energía inagotable. Sin embargo, alrededor de las 10:30, mientras escribía un ejercicio de portugués en la pizarra, un fuerte y repentino mareo se apoderó de ella. Por un momento, el suelo pareció moverse ligeramente bajo sus pies, y la pizarra frente a ella se desenfocó. Se apoyó en la mesa, respiró hondo, intentando disipar esa sensación. No quería preocupar a los alumnos ni llamar la atención, así que continuó, aunque con la cabeza pesada y una incomodidad creciente en el pecho. Tan pronto sonó el timbre anunciando el recreo, el aula se vació en cuestión de segundos, como siempre. Los niños salieron corriendo, felices por la breve pausa. Isabela, sin embargo, no tuvo fuerzas para acompañarlos a la sala de profesores. Se sentó en la última fila del aula, respirando hondo, intentando recomponerse. Pero algo dentro de ella le decía que no era solo cansancio físico. Un silencio repentino se apoderó del ambiente. No era el silencio natural de una sala vacía, sino un silencio más profundo, casi tangible. Era como si el bullicio de la escuela allá afuera hubiera desaparecido por completo. Miró a su alrededor, desconcertada. Las ventanas estaban cerradas, pero el aire parecía denso, casi electrificado y al mismo tiempo ligero. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, como si oscilaran, y el calor del ambiente había dado paso a una temperatura indefinible, ni caliente ni fría, pero con un peso distinto. Durante algunos instantes, Isabela quedó inmóvil, intentando entender lo que estaba ocurriendo. No se oía ningún ruido, ni de los pasillos, ni de los ventiladores antiguos, ni de los niños, que siempre se hacían escuchar incluso en la hora del recreo. Era como si todo se hubiera suspendido, como si el tiempo en esa sala se hubiera detenido. El pecho le oprimía y el corazón latía acelerado. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. No era debilidad física, era como si una presencia invisible le dijera, de manera incuestionable, «Quédate». Y entonces comenzó a sentir un calor diferente subiendo del estómago al pecho, un calor vivo, palpitante, imposible de ignorar. Su mente se llenó de pensamientos confusos. Estaba soñando. Tendría un ataque de ansiedad. No lo parecía. Todo era real, tangible y al mismo tiempo trascendente. Fue cuando una voz, no audible pero claramente presente dentro de ella, surgió con nitidez. «Permanece». Y esa simple palabra resonaba con una fuerza que no podía ignorar, por más que intentara racionalizar lo que estaba viviendo. Isabela apoyó la espalda en la silla, intentando controlar la respiración. Sus manos estaban húmedas de sudor, pero su rostro sentía un calor sereno, casi reconfortante. Era como si alguien o algo la envolviera, no con temor, sino con un tipo de autoridad suave, como cuando una madre toma el rostro de su hijo asustado y le dice, «Todo está bien». La sensación era intensa, pero no opresiva. Era como si estuviera sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. El pensamiento se repetía en su mente como una melodía que no se escucha con los oídos. «Permanece, no temas».
Sus lágrimas comenzaron a caer, sin esfuerzo. Eran lágrimas que no venían del dolor ni de la tristeza, sino de algo que no podía explicar. Una mezcla de alivio, reverencia, entrega y, sobre todo, una sensación de ser profundamente conocida. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a llegar, uno tras otro, como una película silenciosa dentro de ella. Recordó las noches en que su madre encendía una vela y oraba en voz baja, pidiendo protección para sus hijos. Recordó cuando, de niña, sentía que Dios le hablaba cuando miraba al cielo, acostada en la azotea de su casa, sin saber cómo explicar eso a nadie. Recordó una oración que había hecho a los 17 años, en medio de una crisis, diciendo que quería vivir para algo más grande, que no quería simplemente pasar por la vida, sino marcar una diferencia. Y ahora, sentada allí en esa vieja silla, con el suelo de cemento frío bajo sus pies, todo parecía tener sentido. Aquella presencia silenciosa parecía saberlo todo, como si hubiera estado con ella desde siempre, solo esperando el momento adecuado para revelarse. El calor en su pecho se intensificaba, pero no quemaba. Era como si la estuvieran llenando, como si una parte faltante de su ser por fin volviera a su lugar. Sin saber cuánto tiempo había pasado, Isabela cerró los ojos como para protegerse de la intensidad del momento. Su respiración se calmó y comenzó a orar en voz baja, no con palabras aprendidas, sino con lo que brotaba desde lo más profundo de su alma. Era una conversación sincera, desnuda, como si estuviera delante de alguien que la conocía por completo. Sus errores, sus miedos, sus dudas. Pidió perdón por haberse alejado de la fe en los últimos años, por haber dejado que la rutina dura, las decepciones y las luchas diarias apagaran la llama que un día había calentado su corazón. Pidió fuerzas, dirección, claridad y, sobre todo, pidió que Dios no le permitiera olvidar que Él estaba allí. Mientras oraba, una brisa suave, completamente imposible en esa sala, con todas las ventanas cerradas y el aire estancado, le acarició el rostro. Un escalofrío recorrió su nuca. Era como un toque gentil, como una señal de que su oración estaba siendo escuchada. Cuando volvió a abrir los ojos, el escenario a su alrededor parecía distinto. No es que algo físico hubiera cambiado. Las paredes seguían marcadas por el tiempo. La pizarra mostraba restos de escritura. Las sillas gastadas por el uso seguían en su sitio. Pero todo tenía un brillo nuevo. La luz del sol, filtrándose por las rendijas de la cortina, proyectaba haces dorados que iluminaban las partículas de polvo suspendidas en el aire, que ahora danzaban lentamente, como en otro ritmo, más suave, más hermoso. Era como si un velo hubiera sido retirado de su visión común, permitiéndole ver la belleza escondida en lo cotidiano. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió profundamente agradecida, no por la situación económica, ni por el trabajo difícil, sino por la vida misma, por la simple posibilidad de existir y sentir esa paz. El peso que había llevado durante semanas parecía haberse disipado. Era como si algo muy antiguo y precioso hubiera sido restaurado en su interior, algo que ninguna lucha o crisis podría volver a arrebatarle. Todavía un poco temblorosa, Isabela se levantó de la silla. Sus piernas respondían, pero con una ligereza extraña, como si acabara de despertar de un sueño profundo y reparador. Caminó despacio por el aula, casi en reverencia, como si no quisiera romper esa atmósfera que la envolvía. Miraba cada detalle del espacio, las paredes, los carteles hechos por los alumnos,
los cuadernos olvidados sobre una silla. Todo parecía más significativo. Ya no era simplemente un aula cualquiera. En ese momento era casi un santuario, un lugar donde algo sagrado había ocurrido. El pecho de Isabela estaba ligero, cálido, y una extraña alegría, de esas que no se explican con palabras, brotaba desde su interior. Quería sonreír y llorar al mismo tiempo. El sonido de los pasos en el pasillo, que hasta entonces no había percibido, comenzó a volver lentamente. Voces distantes de alumnos resonaban, pero como en otro plano, más suave, menos invasivo. Era como si el tiempo, que antes se había detenido, estuviera comenzando a fluir de nuevo. Isabela caminó hacia la puerta del aula y miró hacia el pasillo. Todo parecía normal. Profesores conversando, niños corriendo, el ventilador viejo de la sala de profesores chirriando como siempre. Y, sin embargo, para ella nada era igual. Sentía que había pasado por algo que no podría explicar a nadie. Al menos, no con palabras suficientes para transmitir lo que había vivido. Sabía que, de ahí en adelante, esa experiencia la acompañaría como un hito, una línea invisible que marcaría su camino. Respiró hondo, se secó el rostro con el dorso de la mano y decidió que necesitaba salir de allí, caminar un poco, ordenar sus pensamientos. Anduvo hasta la sala de profesores, despacio, procurando no llamar la atención. En el camino, se cruzó con algunos colegas que le lanzaron miradas rápidas y habituales, como quien apenas reconoce la presencia de alguien en medio del ajetreo cotidiano. Nadie parecía notar que había algo diferente en su semblante, y eso le dio cierto alivio. No sabría cómo explicar lo que estaba sintiendo, ni siquiera a las personas más cercanas. Entró en la sala, se sirvió un vaso de agua y se sentó en un rincón apartado. Su cabeza todavía latía levemente, pero ahora por un motivo distinto. No era cansancio. Era como si su mente estuviera en un estado ampliado, percibiendo todo con más profundidad. Cada sonido, cada detalle a su alrededor se percibía más nítido. Los gestos simples, el tintinear de los vasos, el arrastrar de las sillas, el murmullo de las conversaciones, sonaban casi como parte de una sinfonía que nunca antes había notado. Mientras bebía el agua, miraba por la ventana hacia el cielo abierto. Las nubes blancas parecían moverse despacio, dibujando formas que la hipnotizaban. Un pensamiento surgía, insistente. Lo que había vivido no había sido producto de su imaginación. Era algo real, tan real como la silla en la que estaba sentada. Y aunque no comprendía por qué había ocurrido ese día, en ese aula, entendía que no había sido una casualidad. Sentía, con una certeza casi física, que aquella experiencia había sido una invitación, un llamado sutil, pero claro. No sabía qué vendría después, ni si algo más sucedería. Pero, en ese instante, una decisión brotaba en su interior. No quería seguir viviendo en automático. No quería dejar que el peso de las dificultades volviera a opacar lo que un día había sentido con tanta fuerza en su infancia. Una fe viva, simple y verdadera. Terminó su vaso de agua, respiró hondo y sonrió, casi sin querer, como quien se reencuentra con un viejo amigo después de mucho tiempo. El resto de la mañana transcurrió a un ritmo distinto. Isabela volvió al aula cuando terminó el recreo, pero cada gesto, cada mirada, parecía cargada de una nueva conciencia. Los alumnos entraron tan inquietos como siempre, pero ella los observaba con una mirada más suave, más atenta, como si pudiera ver más allá del alboroto y de la inquietud infantil. Percibía las necesidades de
cada uno, sus carencias, las luchas que muchos de esos niños ya enfrentaban a tan corta edad. Era como si le hubieran dado una nueva visión, una mirada que veía con más compasión y paciencia. Mientras escribía en la pizarra o ayudaba a un alumno con dificultades, una paz permanecía en su pecho, como si aquella presencia que la había tocado esa mañana aún estuviera cerca, invisible, pero viva. Era como si un hilo hubiera sido atado entre su corazón y algo más grande. Un hilo que ya no podía ser ignorado. A la hora de la salida, cuando se abrieron las puertas y los niños corrieron hacia las aceras calientes de la calle, Isabela caminó despacio hasta la parada de autobús. El calor del asfalto subía, las bocinas sonaban a lo lejos, pero ella parecía flotar. Aún no sabía si contaría a alguien lo que había vivido. ¿Cómo podría poner en palabras una experiencia tan íntima y al mismo tiempo tan concreta? Pensó en su madre, en cómo tal vez ella sería la única persona capaz de entender, o al menos de escuchar con el corazón abierto. Durante el trayecto de regreso a casa, el autobús se sacudía, lleno como siempre. Pero, a diferencia de la ida, no notó quién se sentó a su lado, ni prestó atención a las conversaciones. Miraba por la ventana, hacia la ciudad que pasaba veloz, y solo podía pensar en una cosa: ¿cómo cambiará esto mi vida a partir de ahora? Porque, en el fondo, lo sabía. Ya no podía volver a ser la misma de antes de aquella mañana. Al llegar a casa, dejó su bolso en el sofá y fue directamente al dormitorio. Se sentó en la cama y permaneció un rato en silencio, mirando al suelo. Era como si su mente intentara organizar todo lo que había sentido, pero no había lógica capaz de traducir lo que había sucedido. No era un sueño, no era imaginación, era una presencia real, viva, algo que había atravesado las barreras de su cansancio, de sus preocupaciones, de su reciente escepticismo. Tomó la Biblia que siempre estaba en la mesita de noche. La hojeó sin rumbo, dejando que las páginas corrieran entre sus dedos. Se detuvo en un pasaje de Isaías que hablaba de cómo Dios renueva las fuerzas de los cansados, de cómo da alas como las águilas a quienes confían en Él. Leyó y releyó ese pasaje como si fuera la primera vez. Y, una vez más, las lágrimas fluyeron, no de desesperación, sino de alivio, de una confirmación silenciosa de que no estaba sola. Después de un rato, decidió preparar un café e intentar retomar un poco la rutina. Mientras el agua hervía, miró por la ventana de la cocina hacia el cielo de la tarde. Las nubes habían cambiado y una luz dorada se extendía por el barrio. Se sentía distinta, como si una parte perdida de sí misma hubiera sido restaurada. Tomó su celular y pensó en enviarle un mensaje a su madre, o a una amiga de la iglesia a la que no veía hacía meses. Pero se detuvo. No era el momento de compartir aquello en palabras. Era un momento que necesitaba ser vivido, asimilado en silencio. Sabía que, a partir de ese día, muchas cosas cambiarían. Quizás sus pasos serían otros. Quizás su mirada hacia el mundo y hacia sí misma nunca volvería a ser la misma. Y aunque no tenía todas las respuestas, ahora llevaba en el pecho una certeza. Dios la había visitado en ese lugar improbable, en ese aula olvidada. Y desde ese momento, su camino de fe comenzaba de nuevo. En los días que siguieron, Isabela notó que algo en su manera de vivir había cambiado de verdad. Era sutil, pero constante. Las mañanas ya no comenzaban con ese peso en el pecho que la había acompañado durante meses. El cansancio físico seguía presente, pues la rutina continuaba siendo dura,
pero su alma se sentía renovada. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La sonrisa sincera de un niño, la amabilidad inesperada de un colega, incluso los rayos de sol filtrándose entre los árboles en la acera de la escuela. Cada pequeña cosa parecía tener un nuevo significado. Y, lo más importante, aquella sensación de presencia no la había abandonado por completo. En ciertos momentos del día, mientras caminaba sola o en el silencio del aula antes de que llegaran los alumnos, volvía a sentir ese calor discreto, ese recuerdo vivo de lo que había experimentado. Era como si, en cualquier momento, aquella experiencia pudiera repetirse, o más bien, como si nunca hubiera terminado realmente. Una tarde, después de las clases, decidió pasar por casa de su madre. Llevaba un bizcocho sencillo que había preparado, un gesto casi automático, pero cargado de un enorme deseo de compartir el momento con alguien que pudiera comprenderlo. Se sentaron a la mesa de la pequeña cocina, como hacían desde que ella era niña. Entre una rebanada de bizcocho y otra, con cierta timidez, Isabela le contó a su madre lo que había vivido aquella mañana en la escuela. No utilizó términos complicados ni intentó explicar demasiado. Simplemente describió lo que había sentido. Doña Lourdes la escuchó en silencio, con esa mirada profunda de quien carga una fe simple y firme. Cuando su hija terminó de hablar, le tomó la mano y le dijo solamente: «Dios te tocó, hija mía. Él sabe lo que cada uno necesita y cuándo. Esto es solo el comienzo». Esas palabras resonaron con fuerza dentro de Isabela. Más que un consuelo, sonaban como una confirmación. Y, de algún modo, sintió que era realmente el inicio de algo mayor, que con el tiempo se desplegaría. Esa noche, Isabela apenas pudo dormir. No por ansiedad o inquietud, sino porque su corazón desbordaba de una alegría serena. Se quedó acostada mirando al techo, recordando cada detalle de aquel momento en el aula. El profundo silencio, el calor en el pecho, la sensación de ser conocida por completo. Y pensaba en lo que le había dicho su madre. Esto es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? No lo sabía. Pero curiosamente no sentía miedo. Solo una expectativa tranquila, una certeza de que Dios le había mostrado que estaba allí, incluso en los días más comunes y en las luchas más pesadas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió deseos de volver a asistir a los cultos que había dejado de lado. No por obligación, sino por una sed nueva que brotaba en su alma. Una necesidad sincera de acercarse más a lo que un día había tenido, pero que con el tiempo se había enfriado. En los días siguientes comenzó a despertarse un poco más temprano para orar. No era algo planeado, simplemente sucedía. Y en esas oraciones, que muchas veces se resumían en un «gracias» o un «guíame hoy», volvía a sentir esa presencia discreta, como un hilo invisible que la conectaba con lo que había vivido. Llegaba a la escuela, e incluso en las mañanas más difíciles, enfrentaba el día con otro ánimo. Empezó a notar que las pequeñas preocupaciones, las deudas, los apuros económicos, el cansancio, seguían allí, pero ya no pesaban de la misma manera. Era como si hubiera adquirido una nueva perspectiva, como si en medio de la lucha pudiera ver un horizonte más amplio. Y eso, de algún modo, la fortalecía. Su relación con los alumnos también cambió. Tenía más paciencia, más empatía, y empezó a ver a cada uno de ellos con una mirada más atenta, como quien no solo ve el comportamiento, sino también el alma. Era como si aquel toque divino
hubiera ampliado su capacidad de amar y de servir, incluso sin comprender del todo cómo. Un sábado por la mañana, mientras organizaba sus libros y papeles en casa, Isabela se topó con un antiguo cuaderno de notas de su juventud. Lo hojeó con curiosidad y encontró allí algunas oraciones que había escrito años atrás, peticiones que ahora le parecían lejanas, sueños, miedos, angustias. Las leyó con atención y una emoción intensa la invadió. Muchas de aquellas oraciones, hechas en su momento con lágrimas, ya habían sido respondidas de maneras que ni siquiera había notado. Otras aún no, pero ahora, con el corazón más abierto, veía todo de otra manera. Comprendía que el tiempo de Dios era distinto, que su camino no se limitaba a las expectativas humanas. Tomó un bolígrafo y allí mismo comenzó una nueva página. No para pedir, sino para registrar lo que había vivido aquella mañana especial en la escuela. Escribió con sencillez, como un memorial personal, una forma de no olvidar lo que había sentido y para que, si algún día su fe volvía a enfriarse, pudiera releer esas palabras y recordar que Dios había tocado su vida de manera tan real. En las semanas siguientes, pequeñas confirmaciones aparecían aquí y allá, palabras dichas por colegas de forma casual, versículos que surgían en lecturas aleatorias, canciones que la conmovían profundamente. Todo parecía interconectado, como si un hilo invisible guiara sus experiencias cotidianas, recordándole constantemente lo que había sucedido. No era euforia ni fanatismo, era una fe silenciosa, madura, que brotaba en lo cotidiano. Isabela empezó a ver las dificultades con otros ojos. Seguía luchando para pagar las cuentas, seguía tomando autobuses llenos y enfrentando aulas abarrotadas. Pero ahora sabía que incluso en los días más pesados no caminaba sola. Esa certeza, simple y profunda, la fortalecía. Sentía que la experiencia en el aula había sido un regalo, un encuentro inesperado con lo divino, en medio de la rutina. Y eso le daba el valor para seguir adelante, un día a la vez, sin necesidad de entenderlo todo, pero con una confianza renovada. Con el tiempo, Isabela también empezó a compartir su experiencia en círculos pequeños. No hacía de ello un testimonio público, ni subía a púlpitos a contarla. Era algo íntimo que surgía en conversaciones sinceras con amigos cercanos o con algunas colegas de trabajo que, de vez en cuando, se desahogaban sobre el peso de la rutina. Cuando sentía que era el momento adecuado, lo contaba, sin exageraciones, sin la pretensión de convencer a nadie, sino como quien comparte un secreto precioso. Y, siempre que hablaba, notaba en los ojos de los demás un brillo, una chispa de esperanza. Tal vez, pensaba, su experiencia servía justamente para eso, para recordar a las personas que lo sagrado puede revelarse en los lugares más inesperados, incluso en un aula antigua, en medio de un día cualquiera de trabajo. Eso le daba un nuevo sentido a sus propios días. Sabía que no necesitaba comprenderlo todo. Bastaba con permanecer abierta, atenta, con el corazón dispuesto. Una tarde lluviosa, mientras tomaba un café en el balcón de su casa, reflexionaba sobre todo lo que había vivido desde aquel día. No tenía respuestas para muchas preguntas. ¿Por qué Dios había elegido justamente ese momento para tocarla? ¿Por qué en esa aula, en ese instante? Pero, en el fondo, comprendía que tal vez no era tan importante entenderlo todo. Lo que realmente importaba era la transformación silenciosa que había ocurrido en su interior. Ya no era la misma mujer que, semanas atrás,
se levantaba arrastrando los pies, cargando un peso invisible. Ahora, incluso en los días difíciles, había una paz que antes no existía. No sabía qué le depararía el futuro, pero se sentía preparada. Sabía que, pasara lo que pasara, aquella experiencia estaba grabada en su alma. Un recordatorio de que Dios se revela cuando menos lo esperamos y de que, incluso en el silencio de lo cotidiano, Él permanece presente, atento, fiel. Meses después, una tarde cualquiera de domingo, mientras navegaba en un foro de Internet sobre experiencias de fe, Isabela se topó con relatos de otras personas que habían vivido situaciones similares. Encuentros con Dios en 1973, momentos improbables, toques divinos en medio de lo cotidiano. Leyó durante horas, sintiéndose conectada con aquellas historias. Entonces decidió, con el corazón tranquilo, escribir también su relato. No para buscar reconocimiento ni atraer miradas, sino como un registro sincero de lo que había vivido. Quería que, tal vez, alguien que se sintiera cansado, desanimado o solo, pudiera leer sus palabras y recordar que lo divino aún toca vidas, incluso cuando menos lo esperamos. Así, en un texto sencillo, casi como una carta a desconocidos, contó sobre aquella mañana en la escuela, sobre el aula silenciosa, sobre la voz que le dijo, «Permanece», y sobre la paz que desde entonces habitaba en su pecho. Al publicar el relato, no esperaba respuestas. Era un desahogo, un memorial íntimo hecho público con humildad. Pero, días después, empezó a recibir mensajes de personas que decían haber sido tocadas por su historia. Algunos contaban que también habían sentido presencias en momentos inesperados. Otros decían que el texto les había inspirado a retomar su fe. Al leer cada uno de esos mensajes, Isabela sonreía en silencio. No era ella quien hacía aquello. Era Dios, que seguía usando su experiencia para alcanzar a otros. Y, con el corazón agradecido, reafirmaba la decisión que había tomado aquella mañana: permanecer. En el camino de la fe, un paso a la vez, con sencillez, con esperanza, porque sabía, ahora más que nunca, que incluso los días más comunes pueden volverse sagrados cuando la presencia de Dios nos encuentra en medio del camino. Hoy, más de un año después de aquella mañana, Isabela sigue con su rutina de profesora. La escuela sigue igual: paredes descascaradas, aulas bulliciosas, salario ajustado. Pero ella, por dentro, es otra persona. Aún se levanta temprano, aún toma autobuses llenos, aún enfrenta días difíciles. Pero ahora, en cada pequeño momento, busca percibir las señales de la presencia de Dios. A veces, en la sonrisa de un alumno, en una conversación inesperada, en la página de un libro antiguo. La experiencia de aquel día nunca se ha borrado de su memoria. Al contrario, se ha convertido en un hito, un recordatorio constante de que lo divino no está reservado solo para los grandes templos o las ocasiones solemnes. Puede manifestarse en medio de lo cotidiano, cuando menos lo esperamos. Y por eso, cada mañana, antes de salir al trabajo, Isabela ora en silencio, con el corazón abierto, diciendo simplemente: «Aquí estoy, permanezco». Nunca descubrió por qué se eligió ese momento en particular. Nunca comprendió por completo el significado de aquella voz, de aquel calor, de aquella paz. Pero aprendió que no todo necesita explicación. Algunas experiencias solo sirven para transformarnos. Y basta con que nos dejemos transformar. Al compartir su historia en el foro, Isabela no buscaba impresionar a nadie. Solo quería que, tal vez, alguien en un aula, en un autobús, en su casa,
pudiera comprender que Dios sigue manifestándose en los días más comunes y que, a veces, el cielo toca la tierra en silencio, solo para recordarnos que nunca estamos solos.